Después de atravesar media ciudad, nos dirigimos a una autopista. En un momento dado, Caronte abordó un desvío y condujo allí por una carretera comarcal que conducía a las montañas. Atrás quedaban los sinsabores de aquellos días, angustias e incertidumbres que no habían parado de cebarse en mí. Aunque yo sabía que solo era una tregua, que tarde o temprano tendría que enfrentarme con los hechos, para bien o para mal, sentí una especie de liberación. Abrí la ventanilla y el aire fresco de la mañana inundó el habitáculo. Aspiré con fruición la fragancia primaveral que flotaba en el ambiente, aroma incomparable e inimitable por más que los hombres intenten manipular y atrapar en frascos de cristal su esencia. Y me invadió una serena felicidad. Aprehendí aquel momento inefable, pues pensé que tal vez lo necesitase como baluarte para desear seguir viviendo. Era tal el optimismo que sentí en aquel momento que incluso me apeteció decirle algo agradable a Caronte. ¿Te he dicho alguna vez lo grata que me es tu compañía? ¿No opinabas lo mismo hace un momento? Gruñó. Lo siento. Tú y yo tenemos que aclarar una cuestión, Caronte, aunque mejor lo aplazamos para otro instante. No hay prisa. Venga, suelta ya lo que tengas que decirme. No, no me parece el momento adecuado. Como quieras, concedió amable. Lo que sí me gustaría comentar contigo es algo que me tiene preocupado. Adelante. Es un asunto delicado. Mucho me temo que no me tomarás en serio. ¡Cuánta ceremonia! Pareces el señor de las desdichas, Adrián, exclamó, regocijado. Sé que te reirás de mí, que esgrimirás argumentos para rebatir y devaluar cuanto diga, pero necesito desahogar esta inquietud que me corroe. Soy todo oídos. Y levantando la mano derecha, añadió con sorna, juro solemnemente que no me burlaré de ti. No sé si recuerdas una conversación que sostuvimos sobre la realidad e irrealidad. La recuerdo, afirmó. Pues bien, en aquel momento tú teorizaste sobre las vivencias, dando a entender que la percepción es engañosa y lo que entendemos por realidad no es más que una abstracción óptica. Sí, he dicho yo eso. ¡Cuánta sabiduría hay en mí! Exclamó irónico. ¿Te acuerdas de Milagi y Aramis, verdad? El mago y el borrachín del mercancías, asintió. ¿En algún momento observaste si ellos daban muestras de conocerme? Para nada. ¿Dirías que fueron dos personas que se cruzaron en nuestro camino debido a un hecho casual? Así parece. Pues sorpréndete. Tanto Milagi como Aramis. Dios, no encuentro las palabras adecuadas para explicar este desatino. No me hagas caso. Creo que todo es fruto de mi imaginación. Acabaré volviéndome loco si es que no lo estoy ya. No te esfuerces. Puedo entenderte a la perfección, muchacho.
¿Quieres decir que tanto Milagi como Aramis se te muestran ahora en un plano diferente a como tú los has conocido en su día? Sí, eso es. ¿Crees que sufro alucinaciones? En absoluto. ¿Sabías que es muy probable que exista un universo paralelo al nuestro, con réplicas exactas a los terrícolas e imperceptible al ojo humano? Y si se diera el caso que algunas personas pudieran sintonizar frecuencias solo localizables en otra dimensión y tuvieras la fortuna de ser una de ellas. Eso suena a ciencia ficción, Caronte. ¿Por qué? El universo gira en base a una correlación cósmica. Causa-efecto. Todo organismo, por diminuto que sea, se rige por la misma ley. Y esto me lleva a pensar que cada ente vive su propia experiencia. Si no, ¿en qué radicaría la individualidad? Eres único, aventurando hipótesis. ¿Qué imaginación la tuya? No es imaginación, es una certeza. ¿En qué la fundamentas? En la observación. Si en el mundo no existen dos personas iguales, es lógico suponer que tampoco haya dos cerebros que lo sean. Luego, ¿por qué hemos de vivir todos idénticas experiencias? ¿Cómo te atreves a afirmarlo con tanta rotundidad? Estás loco, Caronte. No vuelvas a decirme esa palabra jamás, advirtió Glacial, clavando en mí sus pupilas aceradas. Nunca más. ¿Me oyes? Lo afirmo porque lo sé. Ah, sí. ¿Cómo lo has descubierto? No sabría explicarlo, no con palabras. Sé humilde y reconoce que estás aventurando una fábula. No, joder, pero no es fácil de definir. Es una sensación individual e intransferible. Y golpeando la frente con los dedos, está aquí dentro, el jeroglífico de la vida, con sus misteriosos signos inscritos, siempre ha estado vetado a los nescientes. Tú no eres ningún ignorante y la verdad te será revelada tarde o temprano, sentenció. ¿De qué verdad me hablas, Caronte? Déjala ya. Hostias, no deseo seguir con este tema. Acabaré volviéndome loco, repetí una vez más. Y dale con la locura. Es locura percibir lo que la mayoría no percibe. Joder. El vehículo había derrapado al abordar una curva. Por fortuna la carretera estaba desierta y no corrimos peligro. Pero los movimientos bruscos hicieron que se agudizara el dolor de cabeza que desde horas antes me estaba martirizando. ¿Te encuentras mal? Preguntó al ver mi palidez. Es una jaqueca, ya se me pasará. ¿Las padeces con frecuencia? Más que una pregunta era una afirmación. ¿Por qué sabría tanto de mí? Era tan intuitivo. Relájate. La tensión hace que los músculos de la cervical se agarroten. El flujo sanguíneo llega con más lentitud al cerebro y la cefalea es la consecuencia. Es un buen remedio masajear las sienes. ¿Verdad que alivia el dolor? Preguntó al observar que hacía caso de sus consejos. Un poco. ¿Aún falta mucho para llegar? Sí, pero en breve dejaremos el coche e iremos andando. Tendremos que darnos prisa
No vaya a ser que nos oscurezca por el camino. Pasados unos cientos de metros, dejamos el vehículo estacionado y continuamos a pie. El sendero, flanqueado por un espeso bosque, era sinuoso y umbrío, y se me ocurrió que era la viva representación de mi pensamiento. Caronte daba grandes zancadas. Yo iba un poco rezagado, siguiéndolo en silencio, pues me dolía bastante la cabeza y no me apetecía iniciar una conversación. Así, sin intercambiar palabra, anduvimos un sinfín de kilómetros. Después de varias horas de caminata, llegamos a un claro del bosque, donde se erigía una rústica cabaña construida en piedra y con una leñera adosada. «Aquí estaremos bien», afirmó Caronte. «Permaneceremos solos hasta muy avanzada la primavera, tiempo suficiente para que puedas recuperarte y reflexionar sobre el futuro». «¿Y tan solos?», exclamé deprimido. «¿Quién va a venir a este lugar tan apartado?» «Los ganaderos que traen las reses a pastar. Estas majadas son su feudo. Será mejor que entremos, pues ya empieza a ponerse frío». Empujó la puerta y los goznes chirriaron por falta de uso. La cabaña disponía de una espléndida chimenea, con un lar habilitado para realizar alguna que otra faena culinaria. Dos jergones tirados en el suelo terroso, confeccionados con lana burda y rellenos de hojas de maíz, hacían las veces de cama. También había una mesa de madera, hecha sin ningún ornato, y dos bancos. En la alacena había provisiones suficientes para pasar varios meses, amén de diversas palmatorias, velas y fósforos. «¿Verdad que es perfecta?», preguntó satisfecho. «Sí, no está mal», respondí con desgana, pues el dolor de cabeza se había intensificado. «¿Aún te duele la cabeza? Toma una de estas y quedarás como nuevo», dijo, sacando unas pastillas del bolsillo del pantalón. «¿Por qué no me las diste antes?» «Porque los medicamentos atrofian el cerebro y perjudican el estómago». «Pamplinas, entonces será mejor sufrir dolor». «¿Por qué no te acuestas un rato?», dijo, señalando uno de los catres. «Mientras yo partiré un poco de leña y veré qué puedo hacer para cenar». Hice caso de la sugerencia y me tumbé de buen grado, sin intención de quedarme dormido, pues me creía en el deber de ayudar a Caronte, pero bajo el efecto sedante de las pastillas me dormí casi en el acto. Desperté al cabo de un par de horas y comprobé con alivio que la jaqueca se había disipado. Caronte había preparado la cena y esperaba paciente, sentado junto al fuego. «Hola, ¿estás mejor?» «Bastante mejor, gracias. Me alegro. Hay tocino frito. ¿Te apetece?» «Sí, tengo hambre. Parece que las pastillas me han hecho un hueco en la tripa». «Ya te dije que no era bueno medicarse», amonestó. «No eres mi padre, Caronte», advertí, y sus pupilas aceradas parecieron fulminarme. Después de cenar nos acomodamos frente al hogar a tomar café. Caronte reavivó la lumbre que iluminó su rostro, dotándolo de un diabólico color carmesí. Los leños crepitaron alegres y mi atención quedó presa en la evolución caprichosa de las llamas. «¿Te atrae el fuego, muchacho?» «Sí, creo que me provoca una especie de subyugación», respondí apartando la vista de la chimenea. «No sabría explicarte con exactitud qué siento».
Tal vez te atrae porque es símbolo de luz y calor o porque te recuerda a tus orígenes. A saber por qué, dijo, encogiendo los hombros con aquel gesto tan peculiar. Son tantos los misterios que nos rodean. Es curioso, a poco que uno se lo proponga, siempre termina planteándose las mismas preguntas. Es cierto, pero en mi modesta opinión considero que el individuo nunca llegará a resolver esas incógnitas. Pongamos por caso la procedencia del ser humano, interrogante por excelencia que siempre ha traído en jaque al hombre y sin embargo continúa siendo un misterio. Quizás surja la revelación algún día. Sí, tal vez en el trance de la muerte, en el mismo instante en que se origina la metempsicosis, le sea revelado al hombre el génesis de la existencia. ¿Crees en la transmigración de las almas? En ese caso, que Dios te coja confesado. Creo que tienes el karma un poco jodido, muchacho. Te convertirás en sapo, sin duda, dijo sarcástico. Aunque, según Epicuro, la muerte no nos concierne. Mientras existimos, la muerte no está presente y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. En algo hay que creer, supongo, dije pasando por alto sus cáusticos comentarios. ¿Qué lógica tendría la vida si no? Pregunté. Aprecio cierta dosis de pesimismo en tus palabras. Posiblemente. Si te he de ser sincero, tampoco tengo muy claro si soy pesimista o no lo soy. Pues me he revelado a mí mismo como un verdadero extraño. Ya no sé qué pensar. El desconocimiento del propio pasado hace que me sienta tan ajeno a mí mismo. Ya te he dicho en una ocasión que la mente tiene sus propios mecanismos de defensa. Es probable que te estés haciendo un favor al no recordar. De todos modos, continuó diciendo, la única forma de evitar la pérdida de identidad es no crear antagonismo entre el yo coherente y el yo inconsciente. Además, es indispensable que pensamiento y hecho armonicen. Si no, surgirá el conflicto entre ambos. En otras palabras, no se puede anteponer el debo al quiero. Intentas darme a entender que lo mejor es no reprimirse y actuar conforme se piensa. ¿Conoces a alguien que no haya tenido problemas por permitirse ese lujo? La verdad es que no. Convéncete, no es tan sencillo. Pero has de reconocer que sería ideal y anárquico. Yo soy partidario de la anarquía, dijo reavivando el fuego con gesto distraído. Pienso que cada individuo debe tener el derecho inalienable de decidir qué o cómo desea vivir e incluso cuánto. Eso sí, con el máximo respeto hacia los demás y asumiendo las responsabilidades pertinentes. Pero la anarquía fomenta el caos. ¿De dónde has sacado esa idea? Eso es lo que nos ha hecho creer la tiranía, porque se ve amenazada, pero no es cierto. Ah, no. Pues yo tenía entendido que la anarquía solo provoca desorden y confusión. Estás mal informado. La anarquía no es en absoluto caótica, más bien al contrario.
Es una filosofía donde el orden social no se asienta en la represión, sino en la buena disposición de los individuos. La idea es que el Estado asuma el papel de gestor en lugar de actuar como gobernante. La verdad es que no estoy muy versado en temas políticos y no puedo, por tanto, opinar al respecto. De todos modos, la anarquía es una utopía y pienso que nunca verá la luz. Porque va a ser una utopía. Porque sería muy difícil conseguir que las personas guardasen un orden social sin necesidad de aplicar medidas punitivas. Haría falta mucha educación para lograr que eso sucediera. ¿Lo ves? Sin darte cuenta tú mismo lo has dicho. Haría falta mucha educación. Es cierto que no hay suficiente, pero está claro que a la sociedad más preeminente le interesa que las cosas funcionen así. Cuanto más aborregada esté la población, más superioridad y dominio podrán ostentar ellos sobre los demás. Sea como sea, no sueñes con ello. Tampoco me importa. Y encogiéndose indiferente de hombros, sé que hay muchos que opinan lo mismo y eso me consuela, me anima a seguir en la brecha. Me alegro por ti. ¿En qué tipo de sociedad te gustaría vivir, muchacho? En la que las buenas acciones predominen por encima del egoísmo y los intereses personales, y la alegría de algunos no se elabore a costa de la desdicha de otros. Eso sí es ciencia ficción, muchacho, exclamó, emitiendo un bostezo. Estoy rendido. Necesito descansar. ¿Por qué no te acuestas? Sí, eso haré. A todo esto, ¿te apetecería ir mañana de pesca? Sí, pero ¿con qué pescaremos? Y añadí sardónico, ¿con un cordel? Por supuesto que no, negó, echándose a reír. Se me olvidó decirte que encontré unos aparejos de pesca en la leñera. Entonces ya no hay excusa posible. Perfecto. Tendremos que madrugar. Buenas noches, Adrián. Que duermas bien. Se tendió con largo era en el catre, se desperezó y segundos después dormía a pierna suelta. Salí al exterior y me senté sobre unos troncos. La noche era idílica. Olía a tierra húmeda y las estrellas estaban tan cerca que casi se las podía alcanzar con la mano. Las luciérnagas emitían señales luminiscentes, preparando su cortejo nupcial. La luna realizaba su eterno girar alrededor de la Tierra y la rotación del satélite me recordó que todo empieza y todo termina para volver a empezar de nuevo y siempre se regresa al punto de partida. La altitud del paraje obraba el milagro de hacerme sentir como si estuviera flotando sobre una nube y me inducía a percibir en toda su magnitud la levedad del ser. Era hermoso y placentero estar a solas con el infinito y deseé que el tiempo no transcurriera, que se detuviera para siempre en aquel instante. Pero nadie satisfizo mis deseos y llegó el día siguiente.